Hola, el día de hoy hablaremos sobre el sincretismo cultural en México en la época colonial. Un tema bastante interesante, a decir verdad. Nuestro equipo está conformado por Jimena Arreola, Cosette Sordo, Nayara Pérez, Ileana Mendoza, Mariano Hernández y Sergio Arroyo. Comenzaremos con una breve introducción al sincretismo cultural y a la gastronomía en México y después ya profundizaremos en el tema y para terminar diremos nuestra conclusión. Bueno, ¿qué es el sincretismo cultural? Como sincretismo, se denomina el proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. El concepto de sincretismo ha sido empleado por la antropología cultural para referirse al proceso mediante el cual dos tradiciones diferentes se ven obligadas por alguna circunstancia histórica a convivir durante un prolongado periodo de tiempo. Como sincretismo cultural, se conoce el proceso de mestizaje y transculturación que se produce a partir de la unión de distintos pueblos, razas, creencias y tradiciones culturales y que arrojan como resultado una nueva identidad híbrida, mestiza, con características y elementos propios de todas las culturas que se fundieron. Bueno, para hablar de la cocina mexicana habría que remontarse al menos hacia la época prehispánica, donde los ingredientes tomaban un sentido fundamental. Sus principales ingredientes, como el maíz, chile y frijol, no solo componían la base de la alimentación del pueblo de la época, también tenía que ver con su cosmovisión y espiritualidad. Durante la época de la colonia existió una gran influencia de los españoles en la gastronomía mexicana, puesto que trajeron nuevos alimentos que comenzaron a mezclarse con los que ya yacían en México. Un ejemplo de estos nuevos alimentos son el cerdo, el melón, dátiles, frutos secos, especies como la canela, cabra, gallina, pollo, entre otros. Gracias a estos nuevos alimentos y a la combinación que surgió entre los mismos con los nuestros, la gastronomía mexicana ahora es considerada como el patrimonio de la humanidad, ya que sin esa fusión entre culturas el resultado habría sido otro. Gastronomía en la época colonial. La cocina española trajo a México buena parte de las tradiciones culinarias europeas, con una importante dosis de hábitos provenientes del norte de África. Hay que recordar que apenas 30 años antes de la conquista de México, España a su vez había concluido 8 siglos de permanencia árabe. El descubrimiento de América representó el encuentro de dos mundos. El intercambio de flora y fauna entre el Nuevo y el Viejo Mundo modificó profundamente la alimentación de la población. A partir de la conquista de México se añadieron a la cocina mexicana nuevos ingredientes como los distintos tipos de carnes de animales provenientes de Europa. Incluso debe agregarse que predominó la comida indígena en la hibridación alimentaria, pues el maíz, que es la aportación autóctona principal, sigue siendo el alimento básico en la dieta actual de más de 100 millones de mexicanos. Comemos el triple de maíz de trigo, 8 veces más que frijol y 12 veces más que arroz. Elementos del sincretismo. En el México colonial, la presencia de nuevos alimentos como el trigo hicieron que el maíz adquiriera un significado de identidad entre los grupos indígenas, lo que no era necesario antes del contacto. Este significado era reconocido tanto por los propios indígenas como entre los propios españoles. Según el historiador Jeffrey Pilcher, si un indígena quería dejar de serlo, se iba a vivir a las ciudades. Se vestía como mestizo y comía pan, lo que era suficiente para ser reconocido como un indígena. La cultura árabe dejó en España la semilla de la producción industrial de alimentos, entre los que destacaba el azúcar, la gran demanda en Europa. La caña de la que se extrae el azúcar es originaria de India, pero fue uno de los primeros cultivos importados al Nuevo Mundo, ya que se esperaba que el clima favoreciera su alta producción y su comercialización estaba asegurada por una gran demanda. Lo dulce rápidamente llegó a ser un gran ingrediente fundamental en la comida mexicana, ya que el azúcar se combinó con las frutas locales para producir ates, orejones, frutas cubiertas, acitrones y muchas otras más comidas. Los conquistadores encontraron una amplia y compleja práctica médica en México, explorada cuidadosamente por los médicos europeos, de los que destaca Francisco Hernández, enviado para ello por la Corona de España. En ese proceso, los productos mexicanos debieron ser asimilados a la taxonomía europea e incluidos en una cosmovisión médica, y de esta manera algunos alimentos pasaron a ser también medicamentos. Un ejemplo que previve es el epazote, que se emplea para dar un sabor a los frijoles y a las quesadillas, pero que cantidades mayores es un eficaz vermífugo, y sin embargo en exceso puede producir una intoxicación.
para concluir con esta cápsula informativa del sincretismo cultural gastronómico que hubo entre México y España, podemos decir que la cocina española con la cocina mexicana resultó en un gran patrimonio de la humanidad y del mundo. Es importante saber que a pesar de todos los conflictos que hubieron entre México y España, algo bueno pudo resultar, y que además de eso sigue vivo en el presente en nuestro México del siglo XXI. Es seguro decir que la mayoría de los famosos platillos mexicanos más reconocidos no existirían de no haber sido por este gran sincretismo cultural, por la unión de la cocina española, de los ingredientes, de todo esto que pues hace los platillos como son ahora. Se dice que los tacos de carnitas fueron uno de los primeros platillos que pues se crearon con la combinación de estas ambas culturas. Se dice que, se narra que Cortés y sus hombres festejaron la caída de Tenochtitlán preparando unos cerdos y complementando con unas tortillas de maíz. Es importante saber apreciar el sincretismo cultural, esto debido a que muchas cosas no serían como lo son ahora si estos no hubieran pasado. Nos parece interesante que a pesar de pasar el tiempo, la cocina mexicana siga siendo algo que en los dos mundos formaron una especie de acuerdo o tregua, y hasta la fecha siguen conviviendo juntos. Eso es todo por esta cápsula, muchas gracias a todos, hasta luego.